Y prepárense porque es tremendo, acaba de terminar la audiencia en estos momentos y al fin se han visto las caras, Chiquis, Lorenzo y Claudia Galván. Vamos a entrar porque nos acaban de dar permiso para poder entrar justo en el lugar donde se llevó a cabo esta audiencia y eso sí, les cuento, ya les puedo decir, sí se vieron las caras, pero no se dirigieron la palabra, ni siquiera se miraron a los ojos. Fíjense porque hasta hace solo unos minutitos, compañeros, justo en este lugar donde nos encontramos, aquí se sentó Chiquis Rivera, justo en este lado de aquí se sentó Lorenzo Méndez y al otro lado justo se sentó aquí Claudia Galván. Y todo esto, ¿qué fue lo que ocurrió? Creo que van a ver las imágenes enseguida. Bueno, pues les cuento que todo este caso se ha retrasado durante mucho tiempo porque el abogado de Claudia Galván le solicitó al abogado de Chiquis y de Rivera, de Chiquis y de Lorenzo, que demuestren que efectivamente perdieron contratos luego de que Claudia hiciera todas esas tremendas declaraciones que todos conocemos. Bueno, pues parece ser que hoy tenían, hasta este día tenían hoy para presentar todas esas pruebas. Parece ser que no ha querido presentar en el día de hoy ninguna prueba más, por lo tanto, el juez ha dicho hoy, ya no estén viniendo más a El Paso, señores, a partir de este momento voy a decir una fecha para el juicio. La próxima vez que se vean las caras será directamente, como digo, en el juicio. Les advirtió también a los protagonistas que no dijeran absolutamente nada a la prensa, por eso al salir tratamos de hablar con Chiquis y con Lorenzo, pero fueron poquitas las palabras las que nos dijeron. Es simplemente cómo se han sentido hoy. Muy bien, pero la verdad ya nos dijo el juez que nadie puede hablar de este caso, que gracias a Dios, pero sí les quiero dar el respeto de decir muchísimas gracias, así que ahí les pido una disculpa. Sí, sabemos que estás intentando tener muy buena relación con ella durante los últimos meses, contamos el otro día que se vieron. Esa actitud, esa buena predisposición está, ¿verdad? Por supuesto que sí, y siempre lo va a ver. Yo ya soy esposa de Lorenzo, así que lo más importante para mí es su hija, en este caso, así que por supuesto siempre le voy a dar mis respetos. Muy bien, los comentarios de Chiquis y Alex. Sé que ayer fue sumamente complicado llegar precisamente al Paso, Texas, pero lograste viajar con Chiquis y Lorenzo desde la ciudad de Miami. ¿Pudiste platicar con ellos? ¿Qué te dijeron ahí en ese transcurso? La verdad es que nunca había tenido la oportunidad de platicar con ellos. Fueron personas realmente muy cercanas, muy sencillas. Fue, la verdad, bastante positivo mantener una charla con ellos, como digo, en el aeropuerto. Nuestro avión salió completamente tarde, por lo tanto, perdimos nuestro segundo avión, perdimos esa conexión. Ellos tuvieron que hacer incluso escala en Dallas. Yo sí que pude venir al Paso y por eso hoy se presentaron un poquito más tarde aquí donde nos encontramos. Hablé con Lorenzo y con Chiquis y a pesar de que hoy el juez les dijo de que no podían hablar, ayer lo que me contó Lorenzo es, oye, quiero aclarar que la semana pasada no acudimos a la corte porque únicamente tenían que asistir los abogados. Por ese motivo nosotros no acudimos y estábamos de luna de miel. La verdad es que se les ve bastante dispuestos a tratar de llegar a un acuerdo con Claudia Galván, eso dicen. Eso sí, lo que me dijeron fue no vamos a pagarle su abogado, ya fue la que comenzó todo esto y por lo tanto nosotros no vamos a pagarle su abogado, pero sí que están en la mejor de las preposiciones para tratar de, como digo, llegar a un acuerdo con la Galván que hasta el día de hoy no se ha logrado, ¿no? Bueno, es un paso positivo, siempre lo hemos dicho acá, siempre y cuando estén de acuerdo a que todo se solucione de manera amigable, es la mejor solución para todos involucrados. Alex, como siempre, gracias por estar ahí al tanto de todo lo que sucede y por ese informe tan detallado. Fue en un reciente viaje a Europa este verano cuando Geraldine Bazán armó tremendo revuelo posteando bonitas fotos desde Francia, Grecia e Italia. Este último destino